Ya se está grabando. Sí. Entonces, parte de lo que estábamos hablando, ¿verdad? La clase pasada tenía que ver con qué era el sistema financiero, ¿verdad? Cómo funcionaba el sistema financiero. Hoy lo que vamos a ver es un poco más cuáles son los retos que debe resolver el sistema financiero eficientemente y también cuáles son las instituciones que en Costa Rica componen al sistema financiero. Entonces, los retos principales son tres, ¿verdad? Primero tiene que ver con costos de transacción, el segundo tiene que ver con el riesgo financiero y el tercero tiene que ver con la preferencia por liquidez. Entonces, vamos a discutir cada uno de estos en un poco más detalle. Entonces, en cuanto al primero, ¿verdad? Los costos de transacción en general se refiere a todos aquellos costos en los que incurrimos los agentes económicos cuando vamos a realizar cualquier tipo de transacción financiera, ¿verdad? Muchas veces estos costos pueden ser literalmente un desembolso de dinero, ¿verdad? O también puede referirse a el tiempo, ¿verdad? Que tardan los agentes realizando algún tipo de transacción. Entonces, un claro ejemplo de esto, ¿verdad? Es, por ejemplo, si ustedes van a solicitar un préstamo, pues tienen que hacer muchísimos trámites, ¿verdad? Todos estos trámites les van a tomar pues mucho tiempo, ¿verdad? Porque son muchos documentos los que tienen que presentar, ¿verdad? Eh, pero existen algunas ocasiones, ¿verdad? Existen algunas transacciones que ya son más ágiles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, antes las personas necesitaban ir al banco para hacer cualquier tipo de transacción. Hoy en día eso ya no es así, ¿verdad? Hoy en día se puede realizar muchas de las cosas que se hacían en el banco por teléfono o incluso por internet, ¿verdad? Entonces, esto también muestra un avance, ¿verdad? En cuanto a el ahorro de tiempo, de dinero, de recursos que deben realizar los agentes económicos para realizar alguna transacción, ¿verdad? Otro ejemplo de esto es el caso de los cajeros automáticos. Antes, cuando las personas necesitaban sacar dinero en efectivo, tenían que ir hasta el banco, ¿verdad? Luego se implementaron los cajeros automáticos, que igual tampoco era que existían uno en cada esquina, ¿verdad? Pero en la actualidad pues es muchísimo más sencillo encontrar un cajero de lo que era antes, ¿verdad? Y esto, pues el objetivo que tiene también es minimizar el costo de traslado, ¿verdad? Y de tiempo que le demoran los agentes a hacer cualquier tipo de retiro, ¿verdad? El segundo caso, ¿verdad? También tiene que ver con minimizar y diversificar el riesgo. Entonces, en general, lo que se dice es que los agentes económicos tienen aversión al riesgo. Entonces, eso lo que quiere decir es que las personas tienen incentivos a tomar oportunidades o a tomar decisiones que les garanticen, eh, ¿verdad? O que les permita minimizar la cantidad de pérdidas que tienen. Entonces, eh, para ejemplificar esto, pensemos en el siguiente escenario, ¿verdad? Supongamos que yo les digo a ustedes que vamos a jugar un juego y ustedes tienen que decidir si quieren jugar o si no quieren jugar, ¿verdad? Entonces, supongamos que estos de aquí son ustedes, ¿verdad? Y ustedes deben decidir si juegan o no juegan, ¿verdad? Si ustedes deciden jugar, entonces van a tener la posibilidad de elegir entre dos juegos. El primer juego, ustedes dicen que sí, ¿verdad? Y yo les doy 1,000 colones. Y eso es todo, ¿verdad? El segundo juego es un poco diferente, porque entonces en el segundo juego yo les digo, bueno, con 50% de probabilidades, yo les voy a dar 2,000 colones. Y con 50% de probabilidades, ustedes me van a dar a mí 1,000 colones, ¿verdad? Entonces, como una pérdida que ustedes van a tener porque pues me van a tener que dar el dinero a mí. Entonces, tal vez si quieren, vamos para hacerlo un poco más eficiente, pueden levantar la mano
cuántas personas elegirían el primer juego versus cuántas personas elegirían el segundo. Entonces, ¿quiénes eligen el primero? Ok, vamos a ver. 12 personas. ¿Cuántas personas eligen el segundo juego? Ok, 2 personas. Entonces vean ustedes de, pues, que aquí existe un incentivo muy claro, ¿verdad? Y es que esta primera opción a mí me genera más seguridad que la segunda opción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta yo de fijo me voy a ganar los 1000 y en esta puede que me gane el doble, pero puede que tenga una pérdida. Entonces a eso justamente es a lo que se le conoce como aversión al riesgo, ¿verdad? A pesar de que aquí yo puedo ganar el doble, cabe la posibilidad de que yo tenga una pérdida. Y esta posibilidad que yo tenga una pérdida a mí me pesa muchísimo en comparación con esta ganancia segura, ¿verdad? Entonces, lo que dice esto, ¿verdad? Y el comportamiento que están mostrando ustedes, pues es bastante común y bastante regular con respecto a lo que hace la mayoría de agentes económicos, ¿verdad? Preferir algo seguro que tal vez tenga un valor más bajo antes que preferir algo que cabe la posibilidad en donde yo tenga una pérdida. Entonces, esto lo que significa es que hay una valoración asimétrica del riesgo. Valoramos más las pérdidas que las ganancias que podríamos generar, ¿verdad? Entonces, eso hace que en términos de nuestras decisiones seamos más cautelosos o precavidos a la hora de elegir activos financieros, ¿verdad? O de realizar diferentes transacciones a nivel financiero, ¿verdad? Entonces, justo por esto es que eh, un sistema financiero eficiente debe permitir que las personas diversifiquen su riesgo. Y diversificar el riesgo, eh, hay un dicho que ejemplifica esto muy bien, ¿verdad? Y es no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Y eso, pues eso es lo que significa, ¿verdad? Es que si usted pone todos los huevos en la misma canasta y se le quiebran, pues se quedó sin nada, ¿verdad? En cambio, que si usted hace, por ejemplo, múltiples viajes, ¿verdad? Y no coloca todos en una misma, eh, pues la probabilidad de que usted tenga una pérdida va a ser menor en comparación con si los lleva todos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de diversificar el riesgo, esto lo que implica es que vamos a colocar nuestro dinero, ¿verdad? O vamos a realizar una inversión que tenga diferentes partidas, ¿verdad? Y no solamente diferentes partidas, sino que también debemos pensar en inversiones que tengan riesgos independientes. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo $1,000,000, ¿verdad? Yo estoy pensando en cómo voy a hacer para invertir este $1,000,000 de la forma menos riesgosa posible. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si yo decido invertir todo este dinero en, qué sé yo, en Tesla, ¿verdad? Si un día Tesla le va mal o si Tesla quiebra o si el mercado eh, automotriz falla, ¿verdad? Pues entonces quiere decir que yo voy a estar en graves problemas porque habré perdido muy probablemente todo mi dinero o gran parte de mi dinero. Pero si yo agarro este $1,000,000 y digo, ok, voy a invertir una parte en Tesla, voy a invertir otra parte en no sé, en Volvo y voy a invertir otra parte en Toyota. ¿Será que hice una distribución más eficiente que antes? Ok, ajá, eso significa que sí, ok, ¿verdad? Entonces sí, esta distribución es levemente más eficiente que antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean que ahora yo estoy considerando tres empresas diferentes.
¿Cuál es el problema? Que todas estas empresas están en la misma industria. Entonces, si esta industria falla o existe o pasa algo, ¿verdad?, que afecta a esta industria, entonces, pues estoy en la misma situación, ¿verdad? Me fui en todas porque todas mis inversiones estaban dentro de la misma industria, ¿verdad? Entonces, lo que yo debería hacer, ¿verdad? Lo que, lo que sería más óptimo, ¿verdad? Sería elegir opciones que tengan un riesgo independiente. Y opciones que tengan un riesgo independiente, lo que significa es que no estén dentro de la misma industria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que este $1,000,000 yo lo agarre, ¿verdad? Y que está bien, ¿verdad? Invierto una parte en Tesla, ¿verdad? Que otra parte la agarro y la invierto eh, en Microsoft y que otra parte la agarro y la invierto en petróleo, ¿verdad? Entonces, si una de estas industrias falla, ¿verdad? Por ejemplo, si esta industria falla, pues yo tengo esta y esta que no están dentro de la misma industria, por ende, eh, voy a tener pérdidas solo aquí, pero aquí no, ¿verdad? O igual, si esta falla y estas dos no, entonces lo mismo, ¿verdad? No voy a generar o no voy a incurrir en todas esas pérdidas. Entonces, pues en general, ¿verdad? Un sistema financiero eficiente debe permitirle a los agentes económicos tener diferentes opciones que les permita diversificar el riesgo en el que van a incurrir, ¿verdad? En cualquier tipo de inversión. Algo importante que hay que aclarar es que ningún tipo de inversión financiera es libre de riesgo, ¿verdad? O sea, siempre existe un riesgo. El detalle es si existen riesgos que son más altos que otros. Y por último, ¿verdad? Otro reto, el tercer reto que tiene el sistema financiero es optimizar la liquidez, ¿verdad? Y cuando hablamos de liquidez, vamos a pensar en efectivo, que es el activo más líquido por definición, ¿verdad? Entonces, en general, las personas van a demandar diferentes cantidades de efectivo según sea su necesidad, ¿verdad? O según sea el momento que estén viviendo. Ahora, sucede algo muy interesante que en estas generaciones más jóvenes, este, ya ustedes no usan tanto efectivo, ¿verdad? Ya las personas no utilizan tanto dinero en efectivo porque ya no hace tanta falta, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden pagar en tarjeta, pueden pagar en Simpe, pueden hacer transferencias bancarias, ¿verdad? Y la gran mayoría de transacciones del día a día, incluso las personas las pueden llevar a cabo en una transferencia, ¿verdad? No necesitan el efectivo como lo era antes, ¿verdad? Esto no es así en todo lado. En el caso de Costa Rica, somos una economía que está altamente bancarizada, entonces eh, este tipo de ventajas no las tienen en todos los países. Por ejemplo, las clases pasadas les comentaba, ¿verdad?, que El Salvador era uno de estos casos en donde no, no era, o sea, había gran parte de la población que todavía no estaba bancarizada. Em, pero esto, pues esto no es así para nosotros, ¿verdad? Entonces, esto también lo que demuestra es un desarrollo del sistema financiero y una optimización también de el sistema de pagos, ¿verdad? Que podemos tener en prácticamente todas las transacciones que realizamos en el día a día, ¿verdad? Ahora, en general, los agentes económicos van a demandar liquidez, es decir, van a demandar distintos niveles de efectivo por tres razones principales. El primero tiene que ver con transacciones, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a todas las compras y ventas que realizan en el día a día, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en una empresa, ¿verdad? Va a recibir dinero en efectivo y también va a tener que realizar pagos. Entonces, pues para esto va a demandar liquidez en el caso de un hogar o de una familia
o bueno, de ustedes, ¿verdad? Pues ustedes van a demandar efectivo para realizar, no sé, pagos del pasaje, del almuerzo, de las copias, ¿verdad? Ese es un motivo para demandar liquidez. Otro motivo para demandar liquidez tiene que ver con la precaución, ¿verdad? La precaución se refiere a, pues, afrontar dificultades inesperadas que requieran gastos inusuales, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que, no recuerdo si eso se los comenté a los dos grupos, pero yo les decía, por ejemplo, yo ando siempre 1.000 colones perdidos en el bulto por si alguna tarjeta o alguna cuestión me falla, ¿verdad? Entonces, por lo menos tener algo ahí, ¿verdad? Ese puede ser un caso. Y otro caso puede ser por especulación, ¿verdad? Y especular tiene que ver con aquello que conversábamos de eh, que a veces la economía va a presentar oportunidades en donde yo pueda comprar barato y vender caro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero aprovechar estas oportunidades de especulación, pues entonces también voy a necesitar pues dinero en efectivo o lo más líquido que se pueda, ¿verdad? Entonces, pues en general se denomina o se dice que un activo es líquido según la facilidad o la rapidez con la que pueda convertirse en dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, pues por definición, el dinero en efectivo es el activo más líquido que existe, pero existen otros activos que tienen niveles altos de liquidez, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero que ustedes mantengan en cuenta corriente, ¿verdad? O en sus cuentas de ahorros, eso se puede convertir fácilmente en, en liquidez, ¿verdad? Y si pensamos en otro tipo de activos, por ejemplo, si ustedes piensan como en acumular riqueza en forma de terrenos, en forma de edificios, propiedades, etcétera, pues no es tan fácil convertir estos activos en liquidez, ¿verdad? Porque para ello ustedes van a tener que venderlo y pues venderlo no es tan fácil según el tipo de activo que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, eh, el sistema financiero debe garantizar que, pues, por sí solo exista el nivel suficiente de liquidez en la economía y, por otro lado, que existan activos financieros que tengan distintos niveles de liquidez, ¿verdad? Entonces, que las personas puedan tener en su poder varios activos financieros y que además esos activos puedan convertirlos en forma líquida con menor o mayor dificultad según así prefieran las personas, ¿verdad? Entonces, este, hasta acá no sé si hay alguna pregunta. Ok. Si tienen preguntas, nada más me interrumpen. Entonces, ¿verdad? Vamos a hablar de tres activos financieros principales, ¿verdad? O básicos que tiene todo sistema financiero y son los préstamos, los bonos y las acciones. Entonces, en cuanto a los préstamos, es como el más fácil, ¿verdad? El más común de comprender, que básicamente son un contrato en el cual una persona o un agente le presta una determinada cantidad de dinero a otro agente, ¿verdad? En el caso de los préstamos, ¿verdad? Se va a cobrar una tasa de interés, ¿verdad? Que como vimos la clase pasada, la tasa de interés es el costo del dinero. Eh, y vamos a tener también el caso de que los préstamos tienen un plazo, ¿verdad? Y el plazo es en cuánto debe pagarse este préstamo, ¿verdad? Si 2, 3, 4 años de forma mensual, eh, o de forma quincenal, etcétera, ¿verdad? Depende de las condiciones. Eh, Adicional a esto, los préstamos tienen otra serie de costos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, los costos de formalización, ¿verdad? Los costos de transacción. eh, y además, los préstamos tienen una condición y es que para solicitar préstamos eh, es necesario contar con algún tipo de garantía o de fiador. Entonces, cuando nos referimos a una garantía,
¿verdad? Es como algún tipo de respaldo de, en caso de que la persona no pague el préstamo, ¿cómo vamos a hacer para saldar esa deuda? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de garantías, podemos hablar de ciertos bienes, ¿verdad? Por ejemplo, eh, podemos pensar en carros, podemos pensar en casas, podemos pensar en propiedades. Y cuando pensamos en los fiadores, ¿verdad? Son personas que se hagan responsables del préstamo en caso de que la persona que lo solicitó no pague, ¿verdad? Entonces vean, pues que ser fiador es una gran responsabilidad y es un gran voto de confianza, porque en caso de que la persona no pague, aquella persona fiadora será la que asuma la responsabilidad, ¿verdad? Eh, Habíamos comentado un poco de esto, ¿verdad? Pero no todos los préstamos tienen la misma tasa de interés. este, Existen diferentes tasas de interés según sea el préstamo. Por ejemplo, no es lo mismo comprar una casa que comprar un carro. No es lo mismo pedir un préstamo para financiar estudios que para financiar un viaje o unas vacaciones. Entonces, pues todo esto va a tener diferentes tasas de interés, así como diferentes riesgos asociados. Y bueno, pues también no es lo mismo pedir un préstamo en colones que pedirlo en dólares. Normalmente, cuando se piden préstamos en dólares, la tasa de interés es un poco más baja, porque esto tiene un riesgo adicional, ¿verdad? Y es el riesgo del tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube muchísimo y yo tengo un préstamo en dólares, pues entonces eso quiere decir que mi cuota va a aumentar, ¿verdad? No porque, no por el préstamo como tal, sino por el efecto del tipo de cambio, ¿verdad? Mientras que si yo pido un préstamo igual en dólares, pero la tasa, el tipo de cambio baja, pues entonces eso va a ser beneficioso para mí. Ahora, ¿cuál es el pequeño gran detalle? Que no hay una forma de prever que el tipo de cambio vaya a subir o vaya a bajar. Entonces, hoy el tipo de cambio puede estar muy bajo, pero nada me garantiza que mañana o pasado mañana eso se va a mantener así, ¿verdad? Entonces, de esto, del tipo de cambio, vamos a hablar un poco más cuando lleguemos al tema 7, que para el tema 7 van a tener que ver un video que igual se los voy a compartir una vez nos acerquemos por ahí. Pero sí, más o menos por aquí anda la cosa en cuanto a los préstamos. Este, el caso de las acciones es ligeramente distinto, ¿verdad? Es otro activo financiero, pero en este caso lo que hace es que una acción le da a las personas participación en la propiedad de una empresa. Entonces, las acciones lo que hacen es constar o certificar que la persona accionista, ¿verdad? La persona que invierte en esta empresa es parte, ¿verdad? Es dueña en parte de las ganancias que genere la empresa. Ahora, este es como un escenario muy bonito, ¿verdad? Es como ser dueño de parte de las ganancias que genera una empresa, ¿verdad? Pero también sucede en el caso en que esta empresa incurra en pérdidas. Entonces, la acción lo que da, ¿verdad? Es como derecho, ¿verdad? Sobre esta empresa, pero este derecho puede ser para compartir lo bueno o para compartir lo malo también, ¿verdad? Entonces, normalmente las acciones tienen un rendimiento mayor, ¿verdad? Lo que quiere decir que pagan una tasa de interés más alta y el detalle es, ¿verdad? Que si nos va muy bien, pues entonces tenemos ganancias, pero nada garantiza que nos vaya tan bien. Entonces, son más rentables, puesto que pagan una mayor tasa de interés, pero tienen un mayor riesgo. Entonces, justamente por esa razón de que son más riesgosas, es que pagan una mayor tasa de interés y es justamente para compensar este riesgo en el que incurren las personas, ¿verdad? Las personas accionistas. Y por último, tenemos el caso de los bonos, que los bonos podríamos decir que es uno de los activos financieros más seguros que existen, ¿verdad? Porque no todas las empresas o no todas las instituciones pueden emitir bonos, solamente algunas muy específicas pueden, eh, pueden emitir bonos. Entonces,
pues igual representa un compromiso eh, de parte del propietario, perdón, de parte de la persona que emite el bono hacia aquella persona que compra el bono, ¿verdad? Entonces, este, yo siempre digo que antes los bonos eran muy bonitos porque eran literalmente un papelito, ¿verdad? Como así, que decía aquí bono, ¿verdad? Y tenía aquí este, el monto y luego tenía aquí una serie de etiquetitos, ¿verdad? Entonces, una persona venía, compraba el bono, en este caso pagaba 1 millón de colones, ¿verdad? Y eso le iba a pagar una tasa de interés cada mes. Entonces, este iba a ser el mes uno, este iba a ser el mes 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Entonces, durante cada mes las personas iban con un papelito de estos, ¿verdad? A cobrar los intereses correspondientes a este mes. Y una vez se finalizara el plazo del bono, entonces las personas cobraban de vuelta el monto, ¿verdad? Entonces, eh, la persona terminaba ganando el monto inicial, pues que había invertido, más los intereses que generara, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle con los bonos? Que como no todas las empresas o no todas las instituciones pueden emitirlos, solo aquellas instituciones que tengan, pues, que sean muy seguras, entonces eso implica que no pagan altas tasas de interés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son activos financieros muy seguros, por ende la probabilidad de que este, no paguen es muy, muy baja. Por ende, las tasas de interés son relativamente bajas, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, aquí les estoy dando un ejemplo muy conservador, ¿verdad? De 1 millón de colones, pero normalmente los bonos son de muchísimo dinero, ¿verdad? No son tan bajitos. Entonces, en general, todos los activos financieros son sustitutos entre sí. Eso quiere decir que yo puedo elegir una combinación de ellos, ya sea para ahorrar, ¿verdad? O para invertir. Y si algún día yo digo, bueno, ya la verdad, eh, no sé, los bonos no son tan atractivos, me llaman más la atención las acciones porque están pagando una tasa de interés más alta, pues entonces eso quiere decir que yo puedo ir a vender los bonos y comprar acciones, ¿verdad? O si ya las acciones tienen una expectativa de que el precio va a caer, entonces yo puedo vender mis acciones y comprar algún otro activo financiero, ¿verdad? Entonces, eh, esto lo que permite es que las personas tengan pues este poder de decisión de en qué activo financiero quieren colocar su dinero, y pues también les permite tener esta posibilidad de generar algún tipo de ganancia, ¿verdad? Entonces, siempre que se deba, ¿verdad? Siempre que se vaya a tomar la decisión de cuál activo financiero elegir, no hay como una receta mágica, ¿verdad? Siempre lo que hay que tomar en cuenta es el rendimiento, ¿verdad? Es decir, cuánto me va a pagar a mí este, este activo financiero, ¿verdad? Cuánto dinero yo le voy a poder sacar. Luego hay que tomar en cuenta el precio, ¿verdad? Cuánto me va a costar a mí este activo financiero. Y luego, este, tengo que tomar en cuenta también el riesgo. Entonces, no hay como una receta mágica, ¿verdad? En donde yo digo, ah, bueno, siempre hay que elegir el activo financiero que me pague más, o siempre hay que elegir el activo financiero con menos riesgo, ¿verdad? Sino que lo que hay que hacer, eso sí, siempre, ¿verdad? Es tomar en cuenta estos tres factores. Y dependiendo de las preferencias de las personas, pues entonces elegir el activo financiero que mejor eh, combine estos tres puntos. Entonces, este, si nos devolvemos, ¿verdad? A este ejemplo que veíamos al puro inicio, ¿verdad? De este juego donde la mayoría de gente elegía este primero en vez del segundo, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? Es que
estamos priorizando minimizar el riesgo, ¿verdad? Antes de un mayor rendimiento. En este otro caso, lo que estamos priorizando es la posibilidad de tener un rendimiento más alto a pesar del riesgo que existe. Entonces, en general, así es como las personas deberían pues de sopesar sus decisiones financieras, ¿verdad? Que es básicamente haciendo una combinación de estos tres factores. Ahora, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Ok, entonces, como hablábamos la clase pasada, ¿verdad? Habíamos visto que cuando pensábamos en esto de los agentes superavitarios y los agentes deficitarios, pensábamos en, en un banco, ¿verdad? Pero en la economía pues existen más entidades que los bancos, ¿verdad? Entonces, en un sistema financiero vamos a encontrar fondos de inversión, vamos a encontrar fondos de pensiones, aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito, empresas financieras, etcétera. Entonces, vamos a ver un poco, ¿verdad?, a qué se dedica cada una de estas. Entonces, los fondos de inversión, a lo que se dedican, ¿verdad?, es básicamente a construir carteras de activos financieros para aquellas personas que quieren invertir. Entonces, cuando me refiero a una cartera de activos financieros, es literal como que ustedes se imaginen, que ustedes se imaginen como una carpeta. eh, Aquí le voy a poner que esto es una carpeta porque, pues claramente tiene cara de todo menos de carpeta, ¿verdad? Y adentro de esta carpeta lo que ustedes van a encontrar son como diferentes papelitos, ¿verdad? Claramente esto, pues en la era digital ya no son papelitos tal cual, pero siempre es como una opción sencilla de cómo imaginarse esto. Entonces, ¿verdad? Dentro de esta carpeta vamos a tener diferentes opciones, eh, ¿verdad? Entonces, como que tenemos aquí la opción A, la opción B, la C, la D, la E y la F, y cada una de estas opciones es una inversión diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo al inicio les decía que Tesla, que Microsoft, que Toyota y que todas las empresas, ¿verdad? A lo que me estoy refiriendo ahí, ¿verdad? Es como a cada uno de estos papelitos. Entonces, los fondos de inversión construyen diferentes carteras que tienen diferentes activos y estos activos, pues el objetivo que tienen es diversificar las opciones que tienen las personas, ¿verdad? Considerando precio, considerando riesgo y considerando el rendimiento que vayan a tener, ¿verdad? Así como qué tan, eh, que sus riesgos, ¿verdad?, sean independientes entre sí. Entonces, los fondos de inversión, pues básicamente a lo que se dedican es a asesorar a personas o empresas que desean invertir su dinero, construyendo diferentes carpetas. Luego, por otro lado, tenemos los fondos de pensiones y los seguros de vida. Los fondos de pensiones, pues como su nombre lo indica, lo que hacen es gestionar las pensiones de las personas. Entonces, lo que hacen, ¿verdad? Es pues recibir el ahorro de todas las personas a lo largo de la vida y dedicarse a invertir este dinero que reciben, ¿verdad? En diferentes activos financieros con el objetivo de aumentar la rentabilidad, ¿verdad? Y pues así pues tener una, eh, tener una mayor cantidad de dinero para distribuir luego con las pensiones, ¿verdad? Entonces, estas empresas suelen tener un tratamiento diferente a nivel fiscal, ¿verdad? Porque estamos lidiando o estamos trabajando con algo muy importante que es el futuro de las personas, ¿verdad? Su ingreso futuro. Entonces, debemos considerar muchos aspectos, ¿verdad? Aquí no podemos ir a invertir en aquel activo que me genere mayor cantidad de dinero, sino que también yo tengo que pensar en el riesgo que cada una de estas cosas implica.
¿verdad? Otro punto importante aquí tiene que ver con las pensiones complementarias, ¿verdad? Que son pensiones que las personas cotizan de forma independiente. Entonces, por ejemplo, que una persona quiere tener una pensión complementaria, por ende, decide ahorrar todos los meses una cantidad determinada de dinero que eventualmente se le va a retribuir, ¿verdad? O eventualmente se le va a devolver una vez se pensione, ¿verdad? Y pues otra forma de ahorrar e invertir también son las pólizas de vida, que las pólizas de vida es un poco engañoso, ¿verdad? Que se llaman pólizas de vida, pero usted no las disfruta en vida, usted las disfruta, o bueno, usted no las disfruta, pero es una póliza que usted puede cobrar hasta que la persona fallece. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una póliza de vida, usted cotizará toda su vida a esta póliza y una vez usted fallezca, este dinero le quedará a las personas que usted diga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la mayoría de gente pues lo hereda a sus hijos, ¿verdad? O a sus padres o a su pareja. Entonces, estas pólizas también son manejadas por este tipo de fondos y eh, garantizan, ¿verdad? Como que exista un desembolso en el futuro cuando esta persona fallezca. Entonces, por eso, muchas veces a las pólizas de vida no se les dice que son pólizas de vida, ¿verdad? Porque la gente nunca las llega a disfrutar estando en vida, ¿verdad? Ahora, dado eso, mucha gente podrá decir, bueno, pero para entonces, ¿para qué una persona tiene una póliza de vida o para qué una persona ahorra de esta forma, ¿verdad? Si nunca va a poder ver ese dinero. Bueno, es una gran pregunta, ¿verdad? Puede ser que la persona no esté pensando en sí misma, sino que esté pensando, por ejemplo, en sus hijos, ¿verdad? Y en el futuro de sus hijos. Entonces, sí. Por otro lado, tenemos las entidades bancarias, que en este no voy a entrar demasiado porque este ya lo hemos este, mencionado y ya lo hemos comentado bastante, ¿verdad? Pero las entidades bancarias a lo que se dedican es pues a gestionar esta parte de los depósitos y los préstamos. Por un lado, reciben a personas que están constantemente depositando dinero y por otro lado, otorgan préstamos, ¿verdad? Como habíamos dicho, pues esto debe hacerse con cuidado, ¿verdad? Porque es una operación delicada, este, y por ende los bancos no prestan la totalidad de sus depósitos, ¿verdad? Sino que los bancos reciben esos depósitos, guardan una parte y luego prestan el resto, ¿verdad? Una parte la deben guardar por ley, ¿verdad? Por un requisito que establece el Banco Central y otra parte la pueden guardar simplemente por una cuestión de precaución, ¿verdad? Esto con el fin de garantizar el, eh, que haya y que siga existiendo suficiente liquidez en la economía, ¿verdad? Eh, sí, ¿verdad? Luego, por otro lado, tenemos las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito son una figura que históricamente ha sido muy importante en Costa Rica. Lo que pasa es que las cooperativas tal cual nacieron antes no es, o no es 100%, digamos, el esquema de cooperativas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, eh, antes las cooperativas nacieron tal cual eh, para ayudar a diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, eh, existió, y creo que todavía existe una cooperativa del café, ¿verdad? Donde varios productores de café se organizaron, ¿verdad? Y crearon una cooperativa donde todos ahorraban en conjunto y entonces lo que hacían era que cuando algún productor de café ocupaba un préstamo, ocupaba apoyo en algo, entonces le prestaban dinero a una tasa de interés diferenciada, ¿verdad? Entonces, esto, el objetivo que tenía era pues como proteger, ¿verdad? O velar por los intereses del mismo gremio. Entonces existía o existe, ¿verdad? También la cooperativa de café, existe también una cooperativa de productores de leche eh, y así sucesivamente, ¿verdad? Las cooperativas estas que las menciono todavía existen, ¿verdad? Pero hoy en día pues tenemos algunas cooperativas que
son más abiertas, ¿verdad? Y no es como que usted tiene que pertenecer a un gremio para poder ahorrar o solicitar algún crédito en ellas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo esto que vemos eh, de Copean, eh, bueno, de Copeservidores cuando existía, ¿verdad? Todo esto tiene que ver pues con cooperativas que eran más abiertas al público, no específicamente sobre un gremio. Ahora, esto mismo, ¿verdad? De cómo ha evolucionado el esquema de cooperativas, es también pues todo un reto a nivel eh, financiero y a nivel de control, porque las cooperativas se han hecho muy grandes. Entonces, no es lo mismo supervisar, por ejemplo, o no es lo mismo las leyes que tenían para una cooperativa que las leyes que tenían para un banco, ¿verdad? Ahora bien, son instituciones diferentes, deben tener regulaciones diferentes. El detalle, ¿verdad?, es cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, eh, no sé si han estado al tanto, o bueno, si estuvieron al tanto en su momento de todo lo que pasó con Copeservidores, ¿verdad? Pero muy brevemente, lo que pasó con Copeservidores, ¿verdad? Es que ellos tuvieron problemas de liquidez durante muchísimos años. Esos problemas estaban comprobados, ¿verdad? En registros financieros y en informes, pero nunca se hizo nada al respecto. Entonces, estos problemas de liquidez evolucionaron a una crisis que eventualmente lo que hizo fue quebrar la cooperativa. Y bueno, ¿qué pasó cuando quebró la cooperativa? Pues muchísimas personas perdieron su dinero. Em, Actualmente existe, o bueno, mejor dicho, históricamente existió una ley que garantiza que cuando un banco del Estado tiene problemas financieros, ¿verdad? Y una persona tiene su dinero depositado ahí, pues entonces se garantiza la devolución completa del dinero si el banco es del Estado, ¿verdad? Pero por muchísimo tiempo esto solo funcionaba para instituciones estatales. Hace unos años empezó a funcionar también para, para empresas privadas, ¿verdad? Para entidades bancarias y financieras privadas. Entonces, cuando pasó esto de Cope Servidores, había pasado poco tiempo de que se había aprobado esta ley, ¿verdad? Y pues muchísimas personas pudieron recuperar parte de su dinero, que esa es una cuestión muy importante, ¿verdad? Muchísimas personas recuperaron parte, pero no la totalidad de su dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este fondo en el que cotizan no es igual al fondo que cotizan las entidades bancarias públicas. Entonces, pues es muy doloroso, ¿verdad? Porque por ejemplo, salieron casos en donde habían adultos mayores que tenían el ahorro de su vida, ¿verdad? En estas cooperativas y que perdieron, pues recuperaron si acaso un porcentaje de su ahorro, pero perdieron otra gran cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se empezó a discutir más como de cuáles son las regulaciones, ¿verdad? Y de cuáles son aquellos requisitos que deberíamos estar verificando constantemente en estas entidades, ¿verdad? Que son una estructura muy solidaria, ¿verdad? Que surgió como un esquema para ayudarse entre los mismos gremios, ¿verdad? Pero que también han crecido muchísimo y que claramente hay que regular más con el fin de, pues, prevenir que este tipo de problemas sucedan. Ahora, este, el sistema financiero costarricense se compone así, ¿verdad? Este es como un esquema, ¿verdad? Aquí lo que vamos a tener es el Banco Central, ¿verdad? Y del Banco Central se desprenden eh, otras instituciones, ¿verdad? De la SUGEF se desprenden todas estas, ¿verdad? Y vean que aquí entran la mayor cantidad de instituciones que vemos en el día a día, ¿verdad? Como por ejemplo están todos los bancos del Estado, los bancos comerciales del Estado, están todos los bancos privados, están el caso de las cooperativas, ¿verdad? Y otras.
Ahora, esto no es necesario que ustedes se lo memoricen tal cual, ¿verdad? No es necesario que ustedes aprendan todos y cada uno de ellos, pero sí es importante que ustedes tengan presente, digamos, como cuál es este esquema eh, y cómo se desprende, ¿verdad? Entonces, del Banco Central se desprende el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ¿verdad? De ahí tenemos la SUGEVAL, la SUGEF, la SUGESE, la SUPEN eh, y otras, ¿verdad? Que todas se desprenden de acá. Como les digo, no es necesario que se aprendan todas y cada una de ellas punto por punto, ¿verdad? Pero nada más que sepan que esto existe. Sí, Eh, ¿Qué es eso de...? Es que yo cada rato lo escucho, lo de con mi mamá y todo, lo de la SUGEF, Sugeval y no sé, pero nunca entendí qué son. todas tienen, ok, está el Banco Central, ¿verdad? Que el Banco Central es el papá de los tomates. Entonces, el Banco Central eh, lo vamos a ver más en detalle durante la próxima semana. Sí, durante la próxima semana. Este, entonces, la próxima semana vamos a entrar un poco más, ¿verdad? Pero el Banco Central básicamente la función que tiene es velar eh, por el crecimiento de la economía, ¿verdad? Entonces el Banco Central se va a preocupar por cuestiones que tengan que ver con precios, que tengan que ver con empleo, que tengan que ver con inflación. Eh, el CONACYT, ¿verdad? Está en general supervisando todas las entidades financieras y luego lo que se hace es una clasificación de las entidades financieras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la SUGEF es la Superintendencia General de Entidades Financieras y aquí se comprenden todas las que acabamos de conversar, ¿verdad? Que los bancos, que las cooperativas, que este, la Bolsa Nacional de Valores, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con transacciones financieras va a estar contemplado o va a estar supervisado por la SUGEF, ¿verdad? Luego tenemos la SUPEN, que lo que hace la SUPEN es verificar o supervisar todo lo que tenga que ver con pensiones. Este, entonces, esta gente lo que hace es supervisar todo lo que tenga que ver, digamos, eh, con todo lo del Magisterio Nacional, con todo lo de las entidades que tienen pólizas de vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? La SUGEVAL lo que hace es verificar todo o supervisar, perdón, todo lo que tenga que ver con este, el mercado de valores, ¿verdad? Y por último tenemos la SUGESE, que está lo que se encarga es supervisar todas aquellas entidades que tengan o que brinden algún tipo de seguro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como el INS, ¿verdad? Que el INS es una aseguradora. Entonces, todo lo que tenga que ver con seguros va a ir en la SUGESE, ¿verdad? Entonces, si tenemos que hacer como un breve resumen, ¿verdad? Aquí vamos a tener mercado de valores, aquí vamos a tener entidades financieras, aquí vamos a tener todo lo que tenga que ver con seguros y aquí vamos a tener todo lo que tenga que ver con pensiones. Entonces, imagínense ustedes el tamaño de este esquema así. Incluimos aquí todas las instituciones, ¿verdad? Que verifica cada o que supervisa cada entidad. Entonces, eh, desde una perspectiva micro, ¿verdad? Como hemos conversado, existen diferentes razones por las cuales las personas, los hogares, las empresas van a querer ahorrar, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco que esto tenía que ver también pues con una oportunidad de ya sea generar dinero en el futuro, ¿verdad? O de suavizar mi consumo en el tiempo. Entonces, en la economía van a estar aquellas personas que desean ahorrar, van a estar aquellas personas que desean invertir y eventualmente estos intereses se van a encontrar en
en el sistema financiero, ¿verdad? En las diferentes entidades que lo componen. Ahora, vamos a ver pues, en esto que nos queda de la clase, en esta siguiente hora, cómo es que estas decisiones interactúan a nivel macro, ¿verdad? Entonces, este, cómo es que todas estas decisiones agregadas influyen en los diferentes resultados que podemos ver en la economía, ¿verdad? Entonces, cómo diferentes políticas de ahorro o inversión pueden ser beneficiosas en ciertos momentos del ciclo económico, pero más bien pueden ser perjudiciales en otras. Entonces, para ello, vamos a hablar de el equilibrio macroeconómico de corto plazo, ¿verdad? Hace un tiempo habíamos hablado que en la economía vivíamos en el corto plazo, ¿verdad? Pero que también pensábamos en el largo plazo, ¿verdad? Lo que pasa es que ese largo plazo es como el ideal, ¿verdad? Al que aspiramos llegar, pero realmente ese largo plazo no lo podemos este, medir en términos de tiempo. Entonces, eso quiere decir que yo no puedo saber si el largo plazo es en un mes, en un año, en 2, en 10 o cuándo. Entonces, vamos a hablar del corto plazo, ¿verdad? Que el corto plazo es pues tal cual en el tiempo en el que vivimos. Entonces, en el equilibrio de corto plazo vamos a tener una oferta agregada de corto plazo, ¿verdad? Que la oferta agregada, acuérdense de pensarla como la oferta del todo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que teníamos era el PIB más, ay, vamos otra vez, el PIB más las importaciones, ¿verdad? Y en la demanda agregada de corto plazo lo que tenemos es la demanda de todos los bienes y servicios de la economía. Entonces tenemos lo que demandan los hogares, lo que demanda el gobierno, más lo que demanda el sector eh, privado, ¿verdad? Las empresas, más lo que demanda el sector externo. Entonces, ¿verdad? Como yo les decía, ¿verdad? Esto es pues justo lo que tenemos acá, ¿verdad? Y ahora, como vamos a hablar de la economía como un todo, ¿verdad? De la macroeconomía, aquí en el eje de las cantidades lo que vamos a tener es la producción total de la economía, ¿verdad? Es decir, es como si tuviéramos aquí el PIB. Y cuando hablamos aquí del nivel de precios, hablamos del nivel general de del nivel de precios de la economía como un todo, ¿verdad? Entonces, aquí, con este nivel de precios, lo que vamos a poder ver eventualmente es si el nivel de precios sube o si el nivel de precios baja, ¿verdad? Es decir, si la inflación sube o si la inflación pues baja. Entonces, existen diferentes factores que pueden cambiar la curva de demanda agregada, ¿verdad? Así como existían diferentes factores que podían afectar la demanda de mercados específicos, ¿verdad? Existen diferentes factores que pueden cambiar la demanda agregada de una economía. Entonces, el primer punto importante aquí es el caso de las expectativas, ¿verdad? Las expectativas se refiere a qué es lo que los agentes económicos esperan que suceda en el futuro. Entonces, por ejemplo, si la gente espera que los precios suban mañana, pues entonces capaz que conviene hacer las compras hoy, ¿verdad? Como cuando anuncian aumentos de la gasolina, ¿verdad? Siempre que anuncian aumentos en la gasolina, lo que hacen las personas es pues, aprovechar los precios más bajos, ¿verdad? Lo mismo sucede con una economía en general. Este, Podemos pensar también en el caso del ingreso, ¿verdad? Si las personas esperan tener un mayor nivel de ingreso en el futuro o en el presente, pues entonces eso va a hacer que distribuyan su consumo entre presente y futuro, ¿verdad? Eso sería pues el cambio de la riqueza. Por otro lado, tenemos el caso de la política monetaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer el Banco Central que influya en la cantidad de dinero en la economía? Por ende, según lo que haga el Banco Central, pues esto va a afectar la cantidad de dinero en la economía. La cantidad de dinero luego afecta la tasa de interés y la tasa de interés pues afecta las decisiones que toman
todo, o que toman todos los agentes de la economía, ¿verdad? Y luego tenemos el caso de la política fiscal, que la política fiscal tenía que ver con el gobierno, ¿verdad? Específicamente con ingresos y gastos. Entonces, este, si se da un aumento o una disminución de impuestos en la economía, ¿cómo afecta eso a las familias y cómo afecta eso a las decisiones que toman? ¿Verdad? Esta, esta parte de este tema, el tema 6, yo siempre le digo que es mucho como de ir contando historias, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Vamos a empezar a ver cómo contamos esas historias y ya la próxima semana vamos a ver en detalle este, todas estas decisiones que se toman desde la política monetaria y desde la política fiscal. Entonces, el caso de la política monetaria, ¿verdad? Lo voy a agregar aquí en una página. Un momento. Entonces, el caso de la política monetaria. Profe, perdón, una pregunta. ¿Verdad que usted ya subió esta presentación al campus virtual? Según yo sí, pero puedo revisar después de esto. Ok, sí, voy a revisar yo también. Es que no me he vuelto a fijar. Gracias. Ok. Entonces, el caso de la política monetaria, ¿verdad? Tiene que ver con el Banco Central, ¿verdad? La política monetaria se refiere a la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, en esta misma línea, el Banco Central puede emitir o desemitir dinero. Emitir o desemitir dinero, lo que significa es pues, poner más o menos dinero en la economía. ¿Cómo? Vayan a clase la próxima semana y hablamos de eso específicamente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de si el Banco Central emite, que emitir el otro color, emitir significa aumenta y desemitir significa disminuye, pues entonces el valor del dinero en la economía va a cambiar, ¿verdad? Entonces, pensémoslo así. Si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía, entonces ese dinero se hace más o menos valioso. Pregunta para ustedes. Menos valioso porque hay más. Exacto. Entonces el dinero se hace menos valioso, ¿verdad? O bueno, pongamos, disminuye el valor del dinero, ¿verdad? Entonces, si disminuye el valor del dinero, eso significa que pues disminuye su precio, ¿verdad? Y que disminuya el precio del dinero, pues eso lo que significa es que disminuye la tasa de interés. Ahora, si disminuye la tasa de interés, esto quiere decir que es más barato financiarse, ¿verdad? Es más barato pedir un préstamo y pues el costo financiero en general disminuye. Entonces, cuando es más barato financiarse, esto lo que implica es que aumenta la inversión,
¿verdad? Y si aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada. Conforme aumenta la demanda agregada, aumenta la producción de la economía, ¿verdad? Aquí pues nada más un breve recordatorio. La demanda agregada es igual a consumo, gasto, más inversión, más exportaciones. Entonces, cuando esto de aquí sube, esto de aquí sube también. Y pues lo mismo perdón, no es lo mismo. Bueno, sí, es como lo mismo pero al revés, ¿verdad? Entonces, si el Banco Central disminuye la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿verdad? Entonces, como hay menos dinero en la economía, ese dinero ahora aumenta su valor, ¿verdad? Se hace más valioso. Como aumenta su valor, eso implica que su precio va a aumentar. Por ende, va a aumentar la tasa de interés. Entonces, si aumenta la tasa de interés, quiere decir que ahora es más caro financiarse. Por ende, va a disminuir la inversión. Conforme disminuye la inversión, disminuye la demanda agregada y por ende disminuye el PIB, ¿verdad? Ahora, esto lo podemos ver gráficamente acá, ¿verdad? Si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, entonces menos tasa de interés y la demanda agregada aumenta. Que la demanda agregada aumente, pues lo que significa es que se mueve a la derecha o hacia arriba. Ahora, si el Banco Central hace lo contrario, si reduce la cantidad de dinero, pues entonces quiere decir que aumenta la tasa de interés y la demanda agregada se contrae, ¿verdad? Entonces, como que pasemos de esta a esta, ¿verdad? En este caso, el aumento hacia la derecha y la disminución hacia la izquierda. ¿Queda claro? Ok. Ahora, pensemos en la política fiscal. Profe, Sí, ¿será que puede poner su hoja un momentito? está. Gracias. Listo, gracias. Con gusto. Y ahora tenemos el caso de la política fiscal. ¿Verdad? La política fiscal tiene que ver con ingresos y gastos de gobierno. Entonces, aquí cuando pensamos en estos ingresos, ¿verdad? Como son del gobierno, estos son los impuestos. Entonces, la política fiscal tiene tres herramientas principales. Por un lado, vamos a tener los impuestos. A los impuestos los vamos a anotar con T. Por otro lado, vamos a tener las transferencias. Que las transferencias, pensémoslo como becas, subsidios, ayudas sociales. Y por otro lado, tenemos los gastos de gobierno. Ese lo vamos a anotar con G.
Esta G no parece una G. A ver si. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de cómo se muevan estos tres factores, pues entonces así se van a alterar las decisiones de las personas. Por ejemplo, pensemos en el caso de los impuestos. ¿Los impuestos son buenos o malos? Malos. Depende. Ok, ¿alguien dice que son buenos? Ok, ¿verdad? Depende. ¿Para quién depende? Y para quién le pregunta usted, ¿verdad? Y bueno, también depende de cómo utilice usted los impuestos y de cuánto cobre y de a quién le cobre, ¿verdad? Entonces, vean que es un gran depende, ¿verdad? En algunos escenarios pues, pueden ser buenos, en otros escenarios pues no tanto. Entonces, supongamos que sucede si aumentan los impuestos, ¿verdad? Un aumento en los impuestos lo que implica es que se reduce el ingreso disponible de las personas. Ahora, ¿cómo entendemos el ingreso disponible? Pues básicamente, ¿de cuál es el ingreso que disponen las personas para hacer pues todos los gastos, ¿verdad? Y todas las compras de bienes y servicios que deban realizar. Entonces, entre más impuestos deban pagar las personas, pues menos dinero es disponible para otras transacciones tienen, ¿verdad? Entonces, si tienen un menor ingreso disponible, eso quiere decir que van a disminuir su consumo, ¿verdad? Si disminuye el consumo de los hogares, eso quiere decir que va a disminuir el consumo, esto va a disminuir la demanda agregada, una disminución de la demanda agregada lleva a una disminución del PIB. Ahora, pensemos en el caso de las transferencias. Este caso sí no voy a hacer las dos vueltas, ¿verdad? De que si sube y si baja, ¿verdad? Todo es lo mismo, nada más denle la vuelta, pero es que si no nos da toda la eternidad. Entonces pensemos en el caso de las transferencias, ¿verdad? Supongamos que se reducen las transferencias, ¿verdad? Entonces se reducen las ayudas sociales, se reducen las becas, se reducen los subsidios. Si disminuyen las transferencias, entonces eso quiere decir que, una vez más, disminuye el ingreso disponible de las personas. De nuevo, como las personas van a disponer de una menor cantidad de dinero, van a reducir su consumo, esto reduce la demanda agregada y esto reduce el PIB de la economía, ¿verdad? Y por último, si pensamos en el gasto del gobierno, si el gobierno disminuye su gasto, vean que disminuye la demanda agregada y disminuye el PIB. Ahora, se dice que los impuestos y las transferencias son un efecto indirecto sobre la demanda agregada. Porque vean ustedes que demanda agregada igual consumo más gasto más inversión más exportaciones, ¿verdad? Y vean que tuvimos que contar toda esta historia, que igual, esta es la historia versión resumida, ¿verdad? Si ustedes estudian economía, esta historia es un tanto más larga, pero en esta versión resumida, vean que tuvimos que pasar que primero que para acá, y que luego que para acá, y que luego aquí, y que luego acá, y que luego acá.
¿verdad? Para poder decir que va a disminuir la demanda agregada. En cambio, que en el caso de el gasto de gobierno, vamos a hablar más bien de un efecto directo. ¿Y por qué directo? Porque vean que disminuye el gasto y como el gasto es un componente de la demanda agregada, baja esto e inmediatamente baja esto. Entonces, en el caso de la política fiscal, cuando el gobierno aumenta el gasto, reduce impuestos o aumenta transferencias, la demanda agregada aumenta. Mientras que si se reduce el gasto, aumenta los impuestos o reduce las transferencias, la demanda agregada disminuye, ¿verdad? Entonces, en este primer caso, se da un desplazamiento hacia la derecha y en este segundo caso, se da un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Queda claro esto de acá? Más o menos. Más o menos. Profe, entonces tal vez una forma también de verlo es pensando cuando a la gente le queda más dinero para gastar, digamos. Ujú. Sí, este tema es, como les digo, mucho de contar historias. Entonces, pues en el examen y en la vida real, ¿verdad? No les van a decir el gobierno aumentó el gasto en tanto, ¿verdad? Sino que lo que van a decir es, ok, el gobierno está construyendo un puente, el gobierno está mejorando las escuelas que se están cayendo, o el gobierno está construyendo el hospital de Cartago. ¿Qué más quisiéramos todos y todas, verdad? Entonces, esto pues se traduce en diferentes partidas. Entonces, exacto, lo que hay que pensar es qué pasa con ese dinero. ¿Está entrando a la economía o está saliendo? ¿La gente está gastando más? ¿Está comprando más bienes o servicios o más bien está comprando menos? ¿Verdad? Entonces, sí, la próxima semana vamos a entrar más o vamos a entrar en full detalle, digamos, de lo monetario y la que sigue de lo fiscal. Pero sí, siempre el toque es como ir pensando en cuál es la historia que está detrás de esto. ¿Ok? Súper. Entonces, eso por el lado de la oferta agregada, perdón, por el lado de la demanda agregada, por el lado de la oferta agregada, lo que muestra la oferta agregada es la relación entre el nivel de precios y la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen en la economía. Entonces, en este caso, ¿verdad? En el caso de la oferta agregada, vamos a pensar en dos factores, ¿verdad? Vamos a pensar en vamos a pensar en el precio de las materias primas, ¿verdad? Y vamos a pensar en los salarios nominales, que bueno, pues terminan siendo más o menos lo mismo dependiendo de cómo ustedes lo piensen, pero vamos a hacer esa diferenciación, salarios nominales y este precio de materias primas. Entonces, cuando el precio de las materias primas se reduce, pues en general producir es más barato, ¿verdad? Entonces la oferta agregada aumenta, se producen más bienes y servicios. Mientras que cuando los precios de las materias primas aumentan, la oferta se contrae. Entonces, eso quiere decir que se desplaza hacia la izquierda. Ahora, ¿qué podemos considerar como materias primas? Bueno, pues depende de qué produzca esa economía, ¿verdad? Entonces, un ejemplo muy claro o un ejemplo que eh, funciona muy bien en prácticamente cualquier economía son los precios del petróleo, ¿verdad? El petróleo es ampliamente usado en una gran variedad de procesos, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Entonces, siempre que los precios del petróleo suben o bajan, esto tiene un efecto directo sobre cuántos bienes y servicios se ofrecen en la economía, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos en donde el precio está sube y sube todas las semanas, pues eso genera un efecto directo en una reducción, ¿verdad?, de la producción. Por otro lado, ¿verdad?, si pensamos en el caso de los salarios nominales, vean ustedes que si los salarios nominales aumentan, pues entonces
la oferta agregada se contrae. ¿Por qué? Porque entonces para pagar la misma cantidad de mano de obra que yo tenía antes, debo incurrir en más costos. Entonces eso va a necesitar que yo sí o sí pues produzca menos, ¿verdad? O bien contrate menos personas para poder cumplir con todo mi esquema de costos. En el caso cuando los salarios nominales se reducen, la oferta agregada de la economía más bien aumenta, ¿verdad? Producimos más bienes o servicios. Entonces, siempre que pensemos en oferta agregada, o bueno, siempre que hablemos de oferta agregada, vamos a pensar en salarios nominales, vamos a pensar en el precio de las materias primas y vamos a pensar también en la productividad de los factores, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores de la economía? Sus trabajadores, ¿verdad? Su capital y su tierra. Lo mismo que hablábamos de, cuando hablábamos del flujo circular de la economía, lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando la productividad, bueno, aquí específicamente trabajadores, pero puede ser cualquier factor, eh, cuando la productividad aumenta, la oferta agregada también aumenta. Esto también lo podemos pensar en términos de la tecnología, ¿verdad? Cuando la tecnología aumenta, pues la productividad suele aumentar también. Mientras que cuando disminuye, pues al mismo tiempo va a disminuir eh, para toda la economía. Entonces, hasta acá alguna consulta. Ok. Entonces, en el corto plazo, ¿verdad? Habíamos hablado que el largo plazo es como aquel lugar en el que queremos llegar, en el que todo es muy bello, en el que la economía funciona en la, en el punto óptimo, ¿verdad? Utilizando el óptimo de sus factores, utilizando pues todo y la economía le va muy bien, la economía está muy feliz en el largo plazo, pero lastimosamente vivimos en el corto plazo, ¿verdad? Y en el corto plazo siempre vamos a estar, ya sea eh, vamos a tener puntos de mejora, pues, ¿verdad? Entonces podemos estar ya sea en brechas recesivas o en brechas inflacionarias. Ahora, las brechas recesivas suena más o menos, digo yo, suena más o menos a una recesión, ¿verdad? Y en la recesión tenemos una caída en el PIB real, tenemos una caída del empleo o, lo que es lo mismo, un aumento del desempleo, ¿verdad? Ahora, vean que estas dos cosas no son lo mismo, ¿verdad? Pero están como bastante relacionadas. Entonces, si yo aumento mi producción, si yo aumento la producción de la economía, pues yo necesariamente voy a tener que contratar a personas para que puedan pues, producir más, ¿verdad? Entonces, vean que si yo aumento la producción, pues entonces también voy a aumentar el nivel de empleo. Si la producción cae, pues entonces el empleo también. Entonces vean que estas dos cosas no son la misma cosa, pero están bastante relacionadas en cuanto a, eh, en cuanto a solucionarlas o en cuanto a empeorarlas. Entonces, si estamos en el corto plazo y estamos en una brecha recesiva, pues ¿cuáles son los problemas que tenemos que solucionar? Estos de acá. Ahora, vean que en el corto plazo vamos a estar en una demanda agregada del corto plazo y una oferta agregada de corto plazo. Entonces, este punto de equilibrio va a ser como nuestro equilibrio inicial, ¿verdad?
Y este punto de equilibrio, como estamos en una brecha recesiva, quiere decir que este nivel de producción es muy bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de producción en una recesión. Entonces, eso quiere decir que estamos produciendo menos de lo que sería socialmente óptimo. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos hacer? Bueno, pues si queremos solucionar la recesión, lo que queremos hacer es como movernos de este punto de producción a este otro, ¿verdad? Este punto de producción no está muy bueno, pero este otro sí está mejor. Entonces, vean que si movemos la demanda agregada de corto plazo hacia la derecha, es decir, si aumentamos la demanda agregada, pues entonces podemos alcanzar este otro nivel, ¿verdad? Podemos alcanzar este nivel que ya dijimos que es mejor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos para aumentar la demanda agregada? Bueno, pues muy sencillo, ¿verdad? Podemos aplicar política fiscal o política monetaria. Vean que en cuanto a la política fiscal, una disminución en los impuestos, un aumento en las transferencias o un aumento en el gasto de gobierno, todas estas hacen que aumente la demanda agregada, ¿verdad? Aquí estamos como viendo la versión corta de esta historia, pero vean que todo esto va a llevar a un aumento en la demanda agregada. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de política fiscal, ¿qué podemos hacer para aumentar la demanda agregada? Alguna de estas tres cosas o pues una combinación de estas tres, ¿verdad? Eso es de la política fiscal. Desde la política monetaria, ¿qué podemos hacer? Bueno, vean que cuando hacemos esto de acá, aumenta la demanda agregada. Entonces, desde el punto de vista de la política económica, ¿verdad? Cuando estamos en una brecha recesiva, lo que estamos buscando es aumentar la demanda agregada. Porque cuando aumentamos la demanda agregada, llegamos a un nivel de equilibrio eh, mayor, con un nivel de producción mayor. Entonces, tengámoslo aquí, ¿verdad? Desde la política fiscal, una disminución en los impuestos, un aumento en las transferencias o un aumento en el gasto de gobierno. Y desde el punto de vista de la política monetaria, vean que un aumento en cantidad de dinero. Entonces, si hacemos una de estas o una combinación de estas, ¿solucionamos el problema, sí o no? Sí, ¿verdad? Se soluciona el problema. ¿Y cuál es el problema? Pues que estábamos en una recesión. Entonces, yo hago alguna de estas, me paso de aquí a aquí y llego aquí, entonces aparentemente solucioné el problema, ¿verdad? Y pues sí, efectivamente solucioné el problema. ¿Cuál es el pequeño gran detalle? Que vean que vamos a pasar a un nivel de precios, pongámosle P para ser consistentes. Vamos a pasar a un nivel de precios más altos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a experimentar un poco de inflación. Entonces, compusimos este problema del empleo, pero tenemos un problema ahora de que subió el nivel de precios de la economía, ¿verdad? Entonces, pues este aumento en la inflación es bueno o malo. Pregunta para ustedes. Depende. Depende. ¿Y de qué depende? Es que sí o sí, a veces tiene que subir la inflación, pero mientras no sea mucha cantidad. Ajá, ¿verdad? Podemos pensar en que cuánto está subiendo la inflación y podemos pensar también en cuál era el nivel previo, ¿verdad? Si ya la inflación de antes era por sí sola alta y subimos la inflación, pues eso sí está problemático, ¿verdad? Pero si antes teníamos una inflación controlada y este aumento
no es un aumento tan pero tan fuerte, pues entonces capaz que esto no es un gran problema, ¿verdad? Igual, como hemos conversado, pero no hemos llegado a ese punto, un pequeño o un leve aumento de la inflación no necesariamente es malo, ¿verdad? Más bien, un aumento leve de la inflación puede ser positivo para la economía. Entonces, ¿queda claro el caso de la brecha recesiva? Creo que sí. Ok. Esto hay que reflexionarlo unos cuantos días. Ahora, por otro lado, ¿verdad? Podemos estar en un caso de una brecha inflacionaria, ¿verdad? Como su nombre lo indica, aquí el problema aparente que tenemos en la inflación. ¿Y qué significa un problema de inflación? Pues que todo es muy caro. Y si todo es muy caro, no nos alcanza la plata. Entonces, ¿cuándo suceden estos problemas de brechas inflacionarias? Normalmente cuando la economía está produciendo más allá de sus niveles óptimos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos sobrecalentando la economía, normalmente vamos a experimentar un periodo inflacionario. Entonces, ¿cuál es aquí la solución o cómo hacemos para resolver este problema? Bueno, vean ustedes que este nivel que tenemos aquí, ¿verdad? Este nivel de equilibrio resulta que tiene precios muy altos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Bajar los precios. Entonces, vean ustedes aquí que si yo puedo agarrar esta demanda agregada y pasarla, disminuirla, ¿verdad? Moverla hacia el lado izquierdo, yo voy a alcanzar un nivel de precios más bajo, ¿verdad? Pongámosle PP, igual para ser consistentes. Vamos a alcanzar este, ¿verdad? Entonces, vean que si yo disminuyo el nivel de precios de este nivel a este otro, pues soluciono el problema, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo para disminuir la demanda agregada? Bueno, pues muy parecido que antes, ¿verdad? Desde el lado de la política fiscal, yo puedo este, aumentar los impuestos, disminuir las transferencias o disminuir el gasto de gobierno. Y desde el punto de vista de la política monetaria, yo puedo disminuir la cantidad de dinero. Todas estas cosas me van a llevar sí o sí a una disminución de la demanda agregada. Entonces, bueno, haga una de todas estas o haga una combinación de estas y esto lleva a esta disminución. Ahora, cuando llegamos a esta nueva demanda agregada, vean que maravillosamente llegamos al nivel de precios más bajo que estábamos buscando, ¿verdad? Entonces, ¿se nos soluciona el problema de la inflación, sí o no? ¿Ok? Veo los mismos dos deditos de antes. Entonces, eso me alegra porque esas dos personas pues están entendiendo ambos casos, pero espero que el resto que no me responde pues también lo esté entendiendo. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Qué maravilla. Resolvimos el problema que teníamos original, que era el problema de la inflación. ¿Cuál es el pequeño gran detalle? Que bueno, cuando hicimos esto, el nivel de producción de la economía también disminuyó, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que se generó, o bueno, que el costo que tuvimos que pagar aquí fue generar un poco de desempleo a raíz de la disminución en la producción. Entonces, vean que aquí, cuando solucionamos esta brecha inflacionaria, nuestro costo fue el desempleo, ¿verdad? Cuando solucionamos aquí el problema de la brecha recesiva, nuestro costo fue la inflación. Entonces, vean que aquí, pues, arreglamos una cosa, pero se nos descompone otra. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues que lo que se nos descomponga
no se nos descomponga demasiado, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? En el corto plazo, ya sea, anoten esto, en el corto plazo, ya sea que tengamos una brecha recesiva, una brecha inflacionaria, siempre vamos a estar debatiéndonos entre una disyuntiva entre desempleo e inflación, ¿verdad? En el caso de la recesión tenemos un problema de desempleo, ¿verdad? Cuando arreglamos esto se nos genera un poco de inflación. En el caso de la brecha inflacionaria tenemos un problema de precios, ¿verdad? Los precios son muy altos. Cuando lo arreglamos se nos genera un poco de desempleo. Entonces, pues aquí siempre va a haber una disyuntiva, ¿verdad? De cuál de estas dos cosas arreglamos, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerdan al inicio de este tema cuando hablábamos de este, de aquellas personas que estaban a favor y en contra de la intervención económica, ¿verdad? En las economías. Eh, una de las cosas que estaban en contra, ¿verdad? Era que muchas veces cuando arreglábamos una cosa se nos descomponía otra, ¿verdad? Y eh, lo que yo les decía, ¿verdad? Que a veces podía ser mejor el mal que el remedio. Entonces, a esto es a lo que se refiere ese argumento, ¿verdad? Que siempre hay una disyuntiva entre desempleo e inflación. Ahora, ¿cuál cosa es mejor o cuál cosa es peor? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es mejor tener un poquito de inflación o tener un poquito de desempleo? Profe, mi mamá diría que no hay dos glorias juntas. ¿Ok? Yo diría que es mejor la inflación que el desempleo. ¿Ah? ¿María? Ok, esos corazones son en apoyo, interpreto yo. Pero bueno, sí, ese es uno de los argumentos, ¿verdad? Que muchas veces es mejor la inflación que el desempleo, ¿verdad? Y si lo pensamos en términos prácticos, con inflación las cosas son más caras. Entonces, tal vez si usted antes se tomaba un vaso de leche, ahora solamente se va a tomar medio vaso de leche, ¿verdad? Pero en el caso de cuando hay desempleo, si usted antes se tomaba un vaso de leche, ahora no se toma ninguno, ¿verdad? Entonces, vean que esta disyuntiva entre desempleo e inflación, pues siempre es algo que las economías van a tener que enfrentar, ¿verdad? Y pues al mismo tiempo van a tener que resolver. Entonces, siempre que estemos en el corto plazo, siempre va a haber espacio para política macro. Eso lo que quiere decir es que en el corto plazo siempre vamos a tener que estar resolviendo un tema, ya sea de inflación o de desempleo, ¿verdad? Entonces, las próximas 2 semanas lo que vamos a hacer es analizar como más en profundidad todo este caso de la política monetaria, la política fiscal, ¿verdad? Y de cómo se ve esto en pues más en profundidad, ¿verdad? Y finalmente, esto nos lleva a estos dos principios del curso, ¿verdad? El principio de consumo, ahorro e inversión, que nos dice que la capacidad productiva depende de cómo se resuelva mediante el ahorro la elección entre consumo e inversión, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto ahorro genera una economía, ya sea a nivel interno y a nivel externo, pues entonces así va a ser también la cantidad de proyectos de inversión que va a poder financiar. Y el principio macroeconómico, lo que nos dice es que si bien todo gasto representa un ingreso, a nivel agregado, el equilibrio de corto plazo, ¿verdad? Puede no corresponder con el nivel potencial de la economía. Entonces, esto es lo que les decía, que en el corto plazo siempre vamos a tener algo que resolver, ya sea un nivel de inflación o un nivel de este, desempleo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una. Ah, ¿Se puede volver un toquecito al desempleo? Ah, brecha esta. inflacionaria. Ajá. Aquí, si hay inflación y queremos abaratar los precios, entonces vamos a incurrir en un desempleo porque las empresas tienen menos dinero para emplear. Pe- Se da una reducción de la producción de la economía, esa reducción en la producción equivale a menos ventas, ¿verdad? Entonces, por ende, las empresas empiezan pues a recortar personal. Porque las empresas no quieren vender a un precio más barato. No necesariamente,
sino porque, por ejemplo, ¿verdad? Si pensamos en un aumento de los impuestos, ¿verdad? Este aumento en los impuestos equivale a que la gente tiene menos dinero. Como la gente tiene menos dinero, la gente compra menos, ¿verdad? Entonces no es que las empresas no quieren vender a un precio más barato, sino que como las personas están comprando menos, la única alternativa que tienen las empresas para poder vender o para poder seguir vendiendo es bajar el precio de sus bienes y servicios, ¿verdad? Pero esa reducción en los precios también implica una menor cantidad de ingresos. Entonces es como un círculo que vamos a ver más en detalle la próxima semana, pero todo esto es como ir contando una historia, ¿verdad? Ah, ok, entonces se puede ver como que también las empresas le pagan menos. No, mentira, es que no pueden pagar menos. Las Eh, empresas contratan menos contratan menos. o Sí, despiden más. pero en dónde empieza el círculo? ¿En dónde se podría decir que empieza el círculo? El círculo empieza en lo rosado. Entonces, un aumento en los impuestos. Como los impuestos subieron, la gente tiene menos dinero. Como la gente tiene menos dinero, compra menos. Como la gente compra menos, las empresas venden menos. Si las empresas venden menos, entonces deben empezar a reducir sus precios para poder vender, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la gente está comprando menos y las empresas están vendiendo más barato. Entonces, eso implica que como empresa yo voy a contratar menos personas o voy a tener que despedir gente. Ah, ok, ok. Ya, ya. Gracias. Un gusto. ¿Una otra? ¿No? Ok, entonces, bueno, si no tienen, vamos a ver, si no tienen ninguna pregunta adicional, quedamos hasta acá por la clase de Profe, hoy. Ajá, María le está escribiendo por el chat. ok. La María dice, profe a la 3. ¿Dónde están las clases del examen? ¿Dónde están las clases del examen del sábado? Las aulas. Las aulas son todas o en ciencias económicas o en aulas, igual que antes. Ah, está bien mediación virtual, en la parte donde dice información sobre exámenes. Ok, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, pues quedamos hasta acá por la clase de hoy. Nos vemos.